Quisiera hacerte una pregunta. Obviamente no la vas a responder en forma audible. 2 palabras. ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? Hay una canción de César Banana Purredón. Mi papá canta, yo la leo. Dice así: felicidad no tienes dueño, hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño que de a ratos se convierte en realidad. Tal vez es solo un espejismo, apenas llegas ya te vas sin avisar. Felicidad, ¿por dónde andas? No me queda ya lugar por preguntar. ¿No ves que mi alma se desangra de lágrimas que lloro en soledad? ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Cómo voy a hacer para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Hay una cuestión importante que debemos resolver y no tengo ningún interés en entrar en cuestiones filosóficas. La felicidad tiene que ver con lo que nos pasa o con quiénes somos. Lo que nos pasa influye tanto, pero tanto en nuestra forma de ver la vida, de reaccionar, de sentir, que a veces todo está determinado por lo que nos pasa. De hecho, nuestra fidelidad al Señor, en muchos casos, no depende, lamentablemente, de quiénes somos, sino de lo que nos pasa. Y vos ya sabés. Dios parece fuerte cuando todo nos va bien, Dios es lejano, distante, sordo cuando todo nos va mal. En realidad, nos deberíamos preguntar dónde radica el secreto o el sentido de la satisfacción de lo que la Biblia llama el gozo o lo que llamamos la felicidad. Hay una definición que dice: la felicidad es la experiencia de bienestar que se asocia con una profunda satisfacción y con una sensación vital de propósito en la vida. Es el grado de satisfacción que tenemos con la vida y no solamente con una sucesión de estados de ánimo positivos que solo nos producen alegrías que son pasajeras. Así que la felicidad tiene mucho que ver con una cosa profunda y permanente, como también lo es la amargura, que es profunda y permanente. Y no debemos confundirla con la alegría, que tiene que ver con algunos estados de ánimo que a veces son pasajeros, como también lo es la tristeza. Evidentemente, muchas veces estamos tristes a pesar de que somos felices. Pero lo triste en la vida es estar permanentemente amargados a pesar de que tengamos algunos momentos de alegría. Espero que se pueda entender bien lo que estoy diciendo. Miren, el apóstol Pablo es un intelectual, o era, una formación académica increíble, tenía estatus político, llegó a ser uno de los 40 principales en el Sanedrín o en el Congreso de Israel, aparte religioso, como eran reconocidos los religiosos en esa época, un referente judío y también un ciudadano romano, influyente, un líder nato, un movilizador de masas, famoso, conocido. Cuando el Señor se le aparece y casi queda ciego y le dice: ¿por qué me perseguís?, él pasa a ser un instrumento de Dios. Pasa a ser un apóstol, un siervo de Dios increíble, un evangelista, un escritor impresionante. Y esta segunda parte de su vida hace que él tenga que pasar hambres, castigos, cárceles, juicios,
naufragios, desprecios, burlas, odio. ¿Cuándo se supone que Pablo era feliz? ¿Antes o después? Pablo tuvo un suceso difícil en la ciudad de Filipos. Comenzó a hablar de Dios como cada vez que llegaba a alguna ciudad, y un día específico él libera a una joven que tenía un espíritu maligno de adivinación, y no puedo entrar en detalles, se arma un revuelo tremendo en la ciudad. A tal punto que Pablo es encarcelado con Silas, son azotados, son golpeados, son heridos. Y ese es el punto central de lo que todos vemos que pasó en Filipos. Pero muchos años después, Pablo le escribe una carta a los filipenses, que todavía tienen claras esas imágenes del apóstol poderoso y del ser humano siervo que termina miserablemente en el calabozo de más adentro. Y Pablo les dice, les estoy escribiendo desde otra prisión. ¿Qué se suele escribir cuando alguien está preso? Pablo escribe cosas como estas. Filipenses capítulo 3, verso 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase. Por lo demás, dicen otras versiones, más allá de todo, alégrense en el Señor. ¿Podemos decir amén a esta afirmación? Amén. Alégrense en el Señor. Quizás con cadenas, con custodias, con rejas por delante. Él dice, amados hermanos, alégrense en el Señor. Pase lo que pase. Yo nunca me canso de decirles estas cosas y simplemente lo hago para que ustedes sientan que pueden proteger su fe. Como si eso fuera poco, avanza en un montón de cosas positivas y llega al capítulo 4. Y en el verso 4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Por si no quedó claro, se los repito, alégrense. ¿Saben? Estas afirmaciones que leemos del apóstol Pablo están en un sentido de mandamiento. Háganlo. La iglesia ha puesto muchos puntos en la I, en la J, muchas comas. Hemos guardado cuestiones litúrgicas y nos hemos exagerado en algunas otras. Que esto sí, que aquello no, que se hace así, que se hace de esta forma. Este es un mandamiento. Seamos felices en el Señor. Seamos un pueblo conocido por la alegría. Seamos gente que en el Señor podemos tener un sentimiento fuerte y profundo en el corazón de felicidad, pase lo que pase. Porque estamos en el Señor. Evidentemente, esto parece un contrasentido porque lo escribe alguien que está sufriendo, pero es alguien que en carne propia nos quiere mostrar de que las circunstancias son pasajeras porque esas tres palabritas, en el Señor, nos llevan a pensar, amigos queridos, nos llevan a pensar, por más que parezcamos que somos delirantes, para todos los que estamos en el Señor, lo mejor está por venir. Si la muerte nos visita, cosa que no entendemos cuando tenemos los zapatos sobre la tierra, vamos a entender un día que lo que para nosotros hoy es tragedia, para el Señor es solo un llamado a una vida mejor. A un lugar que donde dicen algunos que fueron y vinieron jamás da ganas de volver. Lo mejor de nuestras vidas está esperando porque tenemos vida eterna y la vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna empieza hoy a pesar de todas las cosas porque estamos en el Señor. Y algún día simplemente daremos ese paso para estar con el Señor para siempre en una dimensión que hoy ni siquiera imaginamos. Cuando alguien querido se nos va, miramos al cielo y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algún día vamos a entender. Dios nos puede decir, ¿no entendés que hice lo mejor que podía por él o por ella? Ya te va a tocar, pero para nosotros es una desgracia. Y si lees las palabras de la Biblia,
vamos a entender que como iglesia, a pesar de que pasemos por un montón de sufrimientos y dificultades, al final ganamos. Ganamos por el triunfo del Señor. Ahora, solo depende de un Pablo que puede mirar al Señor o mirar las cadenas. Y en eso radica todo. Es preguntarnos si la felicidad pasa por lo que nos pasa o porque quiénes somos en realidad. Evidentemente nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Cosas tristes que afectan nuestro estado de ánimo, nuestra mirada de la vida y aún nuestra mirada de Dios. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no sufre? ¿Quién no tiene fracasos? ¿Quiénes de nosotros no hemos llegado al Señor a través de una circunstancia dificilísima, una tragedia? Todos los acontecimientos producen en nosotros a veces tristezas profundas y también algunas influencias de algunas personas que son una carga. Y sí. Hay familiares que son insoportables. Hay jefes que nos hacen la vida imposible. Hay profesores que se habrían determinado que no vamos a pasar nunca esa materia. Hay algunas personas que a veces son tan influyentes, a las cuales llamamos amistades, que lo único que hacen es mostrarnos una vida amargada, negativa, y no podemos evadirnos de esa influencia. A veces somos seres tan influenciables que las personas que tenemos cerca determinan nuestro estado de ánimo y quiénes somos. Hay personas que dudan de su fe cuando por horas escuchan a un profesor ateo. Cuando alguna persona da alguna razón humana, aparentemente demostrable, que nos hace pensar que toda la palabra de Dios y todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida se cae en un minuto abajo, porque somos influenciables. Y de la misma manera que trepamos en esta montaña difícil que hay que escalar de la felicidad, cualquier soplo nos hace caer a la base otra vez. Hay otro hecho real también, y es que Dios, en su sabiduría, en su amor, en su misericordia y en su soberanía, porque Él es Dios, permite que pasemos por momentos difíciles que no quisiéramos pasar. Lo que la misma Biblia llama la prueba de nuestra fe. Es que Dios tiene que probar nuestra fe porque duda de nuestra fe, si Dios no duda de nada. Dios quiere saber hasta dónde aguanto, si Él ya sabe antes hasta dónde aguanto. Entonces, ¿por qué me meten estas cosas? ¿Por qué están estos pasajes en la Biblia que a veces hasta de cábala lo queremos pasar de largo, no va a ser que nos toque por haberlos leído? Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando nuestra fe es probada por situaciones difíciles, crecemos, se desarrolla, madura, y solamente los resultados que provocan esa felicidad profunda los obtenemos después, no mientras ni antes. Santiago, que es el hermano del Señor y que después cree en el Señor y como apóstol escribe estas palabras, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la capacidad de perdurar, de ser firmes, estables, maduros, tiene una oportunidad en nosotros para desarrollarse. Pedro más adelante dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, es verdadera. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque
la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Hermano querido, si estás pasando por un momento en que crees que Dios se alejó, estás frente a un punto de maduración, de desarrollo, de arraigarte en la fe y de que tu fe sea probada, aunque por el fuego, más preciosa y más valiosa que el mismo oro. Aunque no tenga toda la fuerza para decírtelo, ni tengas toda la fe para creerlo, Pedro dice, alégrate por eso. Hay un sentido mucho más profundo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿soy feliz? Miren, muy brevemente, quiero compartir con ustedes algo que tiene mucho que ver con la carta a los Filipenses, que es la carta donde Pablo demuestra en medio del sufrimiento la capacidad de la felicidad, dándonos a entender que Él pasa por lo mismo que vamos a pasar nosotros. Y que este gozo en el Señor es una posibilidad alcanzable para todos nosotros a pesar de lo que nos pase. Estos días estuve leyendo un artículo que salió en uno de los diarios principales del país acerca de la felicidad. Me sorprendió mucho cómo las estadísticas y los estudios acerca del ser humano generan cuáles son las causas que realmente producen la felicidad en los seres humanos y cuáles no, a pesar de que nosotros creamos que sí. No están en orden, se los voy a simplemente enumerar, a contar, y tengan en cuenta que esta es una opinión humana. Lo que sí me sorprendió es que es muy llamativo que todos los que son estudiosos en universidades importantísimas en el mundo llegan a la conclusión de que esta carta milenaria de Pablo, escrita en la cárcel a los filipenses, tiene razón. Quizás algunas puedan sonar muy triviales, pero todas tienen no una base bíblica. El hombre entiende al hombre finalmente como una creación de Dios. Dicen que las personas alcanzan un grado de satisfacción en la vida y felicidad cuando los seres más queridos están cerca. Hay una menor actividad neuronal y cerebral porque cuando estamos con los seres queridos cerca bajamos las defensas frente al peligro y al estrés. El sentido de pertenencia, de pertenecer a una familia, es un escudo contra la soledad, la depresión y la ansiedad. Y hasta influye positivamente en el sistema inmunológico frente a las enfermedades. Las relaciones íntimas y afectuosas son el factor más importante para una buena vida. Tengo un amigo que viene de vez en cuando acá a la iglesia que me dijo, con toda la razón del mundo, ustedes me tienen cansado porque siempre predican de la familia ideal y yo no la tengo. Y tiene razón. Y si bien el Señor nos impulsa a tener una familia que honre al Señor en todas las cosas, todos nos quedamos en el camino. Pero acá no quiero hablarles de que alguien que tiene una familia ideal es feliz, sino que los estudios y la Biblia también nos ayuda a pensar que cuando somos felices con los seres humanos queridos que más amamos y que más nos aman, producen en nosotros un grado alto de satisfacción. Pregúntenle a cualquier persona que tenga mucho en la vida y poco en el amor si realmente es feliz. Estaría bueno que te lo diga para que dejemos de pensar tanto en lo que se tiene y mucho más en el amor. Este mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los efesios, les dice a los esposos, amen a sus mujeres, amen a sus esposas. Y a las esposas dice, amen a sus maridos, respétenlos. Y como no se explayan estas cosas, dice, vean lo que Cristo hizo por la iglesia, hagan lo mismo. Entregarse día a día.
tratar de causar la felicidad en el otro, generarle un paraíso alrededor. Y ese paraíso no siempre se genera con cosas materiales, sino que muchas veces tiene que ver con un espacio de sentimientos, de cariño, de hacer sentir bien al otro, de complacerlo en todas las cosas, de hacerlo feliz. Pablo está queriendo decir, si la iglesia no tiene sentido sin Cristo, una esposa realmente se siente feliz cuando tiene un esposo que da todo por ella. Y el mayor premio del esposo es recibir la retribución que una esposa feliz le da. Esto no es la familia ideal, esto es el plan de Dios. Cuando siempre estamos pensando que la esposa del otro está más buena, cuando siempre pensamos qué pasaría si nos dedicáramos un poco más a entender de que el cariño y el afecto de nuestros seres queridos es lo que más genera satisfacción en el alma. Si te lo tiene que decir Pablo, Dios lo dice a través de Pablo. Si te lo tiene que decir un experto de Harvard, también te lo dice. Ama a tu esposo, ama a tus hijos. Pablo dice, no irriten, no exasperen a sus hijos, ámenlos, para que ellos también los respeten y sientan un clima de pertenencia y de armonía. Y Dios, aun en medio de las rebeldías, hará que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres también vuelva al de los hijos. Y tenemos que decir amén a esto, porque eso nos hace felices. Los estudiosos dicen que otro factor determinante son las relaciones sociales, no las redes sociales, las relaciones sociales. Tener amigos. Para los que estamos en el Señor, nuestros amigos muchas veces pasan a ser hermanos, hermanos cercanos, gente que nos hace bien, con quien podemos compartir. Alguien que es un ermitaño, alguien que no comparte, alguien que no tiene a quien abrazar, quien sonreír, con quien gritar un gol, con quien abrazarse, con quien comer. Es alguien que no puede tener satisfacción en la vida. Y eso a veces tiene mucho que ver con el egoísmo, concentrarnos en nosotros mismos. En el versículo 1 del capítulo 4 de los Filipenses, Pablo dice, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor, porque yo los amo y anhelo verles, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Pregúntate muchas veces, todas las que sea necesario, ¿qué es lo que hace que en un encuentro de estos, como el que tenemos hoy, cuando alguien dice amén, te salgas disparado por esa puerta, porque terminó el servicio religioso? El Señor suele hacer muchas cosas más entre nosotros cuando decimos amén después que a veces antes. Cuando sentís el amor y el cariño de los hermanos. Cuando podemos compartir. Cuando en algún momento decidimos bajar por esa escalera y orar unos por otros. Cuando en algún lugar, en algún espacio de la ciudad, sea cual sea la hora, algunos hermanos se juntan para compartir juntos de su fe y estimularse mutuamente. Eso trae satisfacción. Si te lo puede decir Pablo, te lo dice. Si te lo puede decir un experto, también te lo dice. Disfrutá de tus hermanos, disfrutá de tus amigos. Una gran cuestión de que creemos que nos hace felices son las cuestiones que tienen que ver con el materialismo y con el dinero. Y está demostrado científicamente que la mayor cantidad no hace a la felicidad, sino que las personas dejan de preocuparse y liberan sus cargas cuando alcanzan a obtener lo básico en la vida, sin ser mediocres, sin dejar de querer avanzar, cuando todo deja de ser una ambición y disfrutamos de lo que tenemos, sentimos una satisfacción interna en el alma. Punto. Parte del sistema perverso en el que vivimos nos lleva a pensar que siempre tenemos que tener algo más. Mientras estás pagando la cuota 3 de las 18 en la que te metiste, todo el sistema te hace pensar que en 18 cuotas te podés comprar algo más.
Siempre pensamos que estamos al límite de la felicidad cuando podemos tener algo más. Ayer miraba en un ratito en la televisión cómo se armaron los árboles de Navidad en todo el mundo. Algunos son clásicos y uno de ellos está en la Plaza Rockefeller en Nueva York, una de las familias más poderosas del mundo. Y Rockefeller decía, yo sería feliz tan solo con $1 más, siempre $1 más. Una cosa es el deseo de progresar y otra cosa es la infelicidad de creer que algún día vamos a ser felices si tenemos más. Pablo dice, yo sé lo que es pasar necesidad, pero les digo algo, Filipenses 4:11, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y sé vivir con mucho más de lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, con mucho o con poco. Y los apóstoles nos enseñan en la Biblia acerca de lo que es el contentamiento y dar gracias por lo que tenemos. Y te aseguro, alguna vez estaría bueno dar gracias por lo que no tenemos. Porque a veces, cuanto más tenemos, más preocupación. Hay algo muy interesante que dicen los científicos y es que hay que trabajar en nuestros pensamientos para que la mayoría de nuestros pensamientos sean positivos. Reducir los pensamientos negativos que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, nuestra percepción de las cosas y cómo percibimos a las personas. Muchos critican desde el punto de vista cristiano lo que es el pensamiento positivo, pero la verdad que el pensamiento negativo es un pecado. Ver todo mal. Hay 2 mujeres que se trenzan de los pelos, que se han dicho de todo, y que eran 2 mujeres que trabajaban ahí en Filipos para el Señor, y Pablo hace un paréntesis y dice, les ruego a estas 2 mujeres, ayuden todos ustedes. Son 2 mujeres bárbaras, que se perdonen, que se valoren, que dejen de competir, que piensen bien la una de la otra. Y Pablo dice después, más adelante, en el verso 8 del capítulo 4, concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Saben que pensamos una sarta de mentiras y de cosas que todavía no han existido? La preocupación es empezar a ocuparse por lo que todavía no existió. Nos hemos pasado noches enteras calculando acerca de cosas que no pasaron nunca. Y el Señor nos dice en su palabra, concéntrense en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es bello, en lo que es digno de admirar. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y no quiere decir que todo esto tenga que ver con pensar en toda la esfera del reino de Dios. El reino de Dios es todo. Es todo lo lindo que tenemos para disfrutar. Es todo lo bueno que hay para pensar. Es para soñar en cosas y proyectos. Porque soñar es tan gratis como pensar cosas asquerosas. Pero los expertos dicen todo aquel que inclina la balanza de los pensamientos hacia cosas positivas logran más satisfacción en la vida. Y Pablo nos dice en nombre del Señor, háganlo muchachos, háganlo, déjense de amargarse. Los expertos dicen que todos aquellos que logran la felicidad generalmente son personas que encuentran un propósito en la vida más allá de sí mismos. Que tienen un deseo por lograr cosas que no tengan que ver con un resultado y un éxito que solamente nos haga sentir satisfacción interna y propia. Pablo dice, para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y como decíamos hace un rato, él dice, sabiendo todas las cosas, morir es mucho mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Estoy dividido entre 2 deseos. Me quisiera ir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe.
La gente que no tiene un propósito para vivir más allá de sí mismos. De tener un día cerrado, donde solamente contemplamos el tiempo de descanso, nuestros horarios de televisión, de alimentación, nuestros descansos. Vivimos para nosotros. Los que vivimos para nosotros nos amargamos nosotros mismos. Las personas que han encontrado propósito para vivir más allá de ellos son los que encuentran más satisfacción en la vida. Saben ustedes, con las declaraciones de Trump se armó un despiole bárbaro en el Medio Oriente otra vez. Una frase puede provocar guerras. Como estamos saliendo por internet, voy a guardar algunas identidades. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, pero les voy a mostrar la imagen de una persona que conocí aquí en Buenos Aires. Estábamos con Fabiana, nos fascinó y nos conmovió su relato. Él vivió muchos años en la Franja de Gaza. Si ustedes han sentido esto, es el sitio del mundo que tiene la mayor densidad de población, porque en un sector de 7 kilómetros por 12, creo que es menos de la mitad de esta ciudad, viven 2 millones de personas, hacinados. Sin entrar en cuestiones políticas, sin identidad internacional, sin ser un país, con sus necesidades, con sus principios y con sus enemigos. Este pequeño hombrecito no solamente crece ahí, sino que ahí conoce al Señor y desarrolla sus más fuertes convicciones. Una noche sonó una voz de alarma y estando en una torre, en un edificio, le dieron a todos 15 minutos para desalojar, porque habían detectado que era el blanco de un misil. Él dice, cuando estás en un departamento, que es tu casa, en varios pisos de altura, ¿qué te podés llevar cuando te dan 15 minutos? Cuando llegaron a la planta baja y se esparcieron por la calle, en 15 minutos, esas casas que tuvieron años para comprar y que todavía estaban pagando, quedó todo reducido a escombros. La nada misma. ¿Qué motivos pueden existir para que alguien siga viviendo ahí? Pero siente un fuerte impulso del Señor a seguir trayendo luz en los lugares donde hay más oscuridad. Y ha ligado un montón de veces. Y ha perdido muchas veces todo lo que tenía. Se cruzó a otro país, porque también desarrolló un amor y una pasión muy fuerte por todos los perseguidos cristianos por el ISIS. Y tiene una iglesia increíble, motivando a gente que lo ha perdido todo. Un día recibió una invitación de Estados Unidos, donde hermanos como vos y como yo lo consideraron tan valioso que le dijeron, ¿por qué no venís a contarnos lo que vivís? Y tenemos una oportunidad diplomática para sacarte de ahí. Vení a vivir a un país seguro. Vení a compartir todo lo que el Señor te ha dado con gente que no te va a castigar. Él dice, yo iba en el avión y empecé a sentir que estaba dejando todos mis propósitos atrás. Y sentí que iba a un país seguro y me iba de muchos lugares inseguros, hasta que el Señor me reveló al corazón, el lugar más seguro del mundo es el centro de la voluntad de Dios. Estuvo 4 o 5 días y se volvió. Si lo ves, es un tipo con 50.000 problemas, suyos y ajenos, pero es feliz. Porque podría estar con las piernas cruzadas y un par de pantuflas, en un sillón mullido con una pantalla muy grande, en un lugar seguro. Pero la gente que tiene propósitos tiene satisfacciones profundas.
Ese morocho que ven en la otra foto es el que está en traje, vio a toda su familia convertida en cadáveres sangrantes en el piso. Él vive en Sudán, que es uno de los países más crueles del mundo, que lleva un montón de tiempo con guerras civiles, guerras internas, y todos los que creen en el Señor también son perseguidos. De una manera difícil y clandestina, logró salir del país. Empezó a juntarse con todos sus compatriotas. Les empezó a enseñar del Señor. Y así, moreno, no sé cómo decirle, negro, gente de color, tiene una sonrisa con todos los dientes parejos, como todos los morochos, blancos, de oreja a oreja, siempre. Pudimos hablar muy pocas palabras en inglés. Él habla en árabe. Es un tipo feliz. Joven, todavía no ha encontrado esposa, vive solo. Pero ¿cómo se puede ser feliz después de terribles recuerdos y tremendas realidades? Son propósitos. Tengo que terminar. Los expertos dicen que los que tienen una vida espiritual son más felices. Y Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada y oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Hay gente que se preocupa y vive triste y amargada. Es muy respetable. Yo respeto mucho. Aún gente que estamos en el Señor y que le tienen miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a perder el trabajo. ¿Y quién no? Pero yo no sé si han visto ustedes a personas en el Señor que cuando les toca pasar por eso, increíblemente, por más que le hayan tenido miedo antes y terror, ahora están más fuertes que nunca. Porque la fórmula es así, no te preocupes. Pero si algo terrible llega en el momento, el Señor te va a dar una paz que nadie va a poder entender. Y los hijos de Dios mueren en paz. Quiero tener muchísimo respeto. Se enferman en paz. Tienen pobreza en paz. Porque tienen no espiritualidad, una vida espiritual con el Señor. Y Pablo dice, como si esto fuera poco, todas las cosas las puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben ustedes? Ni la inteligencia, ni el nivel educativo, ni la sobreocupación, ni la imagen física, ni la juventud, ni la abundancia económica están contempladas en estos estudios como posibilidades que den felicidad. Y por último, dicen que las conductas altruistas de dar a otros redundan en una buena salud mental y física. En Hechos capítulo 20, creo que es, bueno, no importa, 20 y pico, ¿está bien? Pablo dice, esta ha sido la expresión del Señor Jesús. Siempre produce más felicidad dar que recibir. Y unos estudiosos en Harvard han dicho, donar dinero a otra persona aumenta la felicidad del donante más que si lo hubiese gastado en sí mismo. En una gran medida la felicidad se encuentra cuando tenemos la posibilidad de ayudar a los demás. Pablo dice, cuánto alabo al Señor de que me hayan vuelto o se hayan vuelto a preocupar por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Y lo han hecho abundantemente. Y ahora no les digo esto para que me envíen dinero, más bien quiero que ustedes reciban una gran recompensa del Señor por su bondad. Demos. De nuestra abundancia, demos. De nuestra escasez, demos. Porque la felicidad no está en acumular.
La felicidad está en compartir. La felicidad dependerá de la circunstancia de lo que me pasa o de quién soy. Creo que esta mañana en la palabra del Señor hemos recibido suficientes respuestas. Si estás en el Señor, hay muchísimos motivos para ser feliz a pesar de todo. A pesar de todo. Uno de los profetas quizás controversiales, que ni siquiera entra en introducciones, no se gasta mucho en hablar de sí mismo, ni de dónde era, ni quién es, y comienza sus primeras palabras quejándose contra Dios por todo lo que ve y por todo lo que vive, es el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc empieza a cuestionar a Dios y a dialogar con él, y le manda un montón de misivas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios le responde algunas cosas que van más allá de lo que él puede entender. Pero él termina diciendo en los últimos versículos de su profecía, en el capítulo 3, aunque todas las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de todas las olivas y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños se nos mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor soberano es mi fuerza. Solamente te quiero preguntar, ¿de qué vas a hacer depender tu felicidad? ¿De lo que tengas? ¿De lo que aspires? ¿De lo que te pase? ¿De lo que te deje de pasar? Nuestra profunda satisfacción y felicidad está en el Señor. Nuestra felicidad está en el Señor. Y si la hacemos depender de otras cosas, siempre nos estaremos preguntando ¿por qué los otros son más felices? Que quizá de hecho nunca lo fueron. Yo quiero invitarte en esta mañana a que no hagas que la satisfacción de tu alma y de tu corazón dependa de las cosas que te pasan, de lo que tenés o de lo que te falta, sino que en fe podamos decir como Pablo, pase lo que pase, estemos alegres. Todo lo podemos en Cristo que Él nos da las fuerzas. Dejar de lado la preocupación, dejar de lado los pensamientos negativos, dejar de lado toda la frustración que provocan los meses de diciembre con esta perversa escalada de comprar, comprar, comprar y comprar, donde mucha gente se mete en un montón de cuentas para el resto del año, simplemente para demostrar que ama. No se puede amar comprando. La Navidad y el verdadero sentido de satisfacción pasan por lo que somos en el Señor. Aunque todo el mundo piense distinto. Pero esta mañana tenés la oportunidad de preguntarte si sos feliz. Y si esa felicidad algún día llega a existir, vos tendrás que decidir si depende de las circunstancias o depende de quién sos en el Señor. Él dijo, nunca te voy a abandonar. Nunca, aunque parezca. Algunos que están acá están pasando por pruebas difíciles. Dios sabe que todavía lo mejor está por venir. Aunque las higueras no florezcan, aunque no haya fruto, aunque se nos pierdan los animales, aunque todo lo que vemos parezca contrario, nuestra alegría profunda estará en el Señor. Amén. Oramos. Te invito a que entregues todas tus tristezas al Señor. Todas tus preocupaciones. Y puedes decir,
como este profeta Habacuc. Mi alegría, mi fuerza, mi felicidad está en el Señor. Desde algún lugar de la historia, Pablo vuelve a decirnos otra vez: alégrense, alégrense, otra vez, alégrense. Alégrense en el Señor. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Si vos esta mañana sentís un llamado que no se sabe bien cómo explicarlo a tu corazón y sentís que necesitas al Señor, quizás puedas repetir palabras como estas: Señor Jesús, necesito creer en ti. Necesito creerte. Te necesito en mi corazón. Te abro las puertas, Señor. Me rindo a ti. Te entrego mi vida. Quiero que ocupes los espacios vacíos. Quiero que borres los recuerdos amargos. Y quiero aferrarme a la alegría de tu salvación. Quítame la culpa, Señor. Perdona mis pecados por la sangre que derramaste en la cruz. Y quiero que seas mi Salvador. Yo también quiero experimentar esa alegría, esa felicidad que va más allá de las circunstancias. Vengo a tu abrazo, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.